NTN 24 habló con un exfuncionario del Departamento de Estado quien ofreció detalles sobre la sistemática persecución que enfrentan los cristianos en Nigeria. Jared Bell, actual profesor de la Universidad de Nueva York, advirtió que la comunidad cristiana nigeriana es víctima de una persecución brutal que incluye asesinatos, desplazamientos forzados y el despojo de sus tierras en medio de una grave crisis de violencia e impunidad. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C., tiene toda la información a esta hora. Roberto, ya te veo. Buena tarde y adelante. Muy buena tarde, Carlos Eduardo. Jared Bell, quien es exfuncionario del Departamento de Estado, dio también detalles sobre esa operación que ha llevado a cabo Estados Unidos en Nigeria. Nos explicó que Washington ya había advertido en varias ocasiones al gobierno nigeriano de que tomaría acciones militares si no eran capaces de frenar la persecución a los cristianos en ese país. Después de que ésta se mantuviera, el Pentágono tomó la decisión de realizar este ataque, eso sí, lo llevó a cabo en connivencia con las autoridades nigerianas que facilitaron información de inteligencia a Estados Unidos. Dice Jared Bell que la persecución de cristianos en ese país es un hecho, pero no solo en Nigeria, también en otros como Sudán, donde hay cientos de miles de desplazados. En cualquier caso, el caso nigeriano es realmente preocupante porque no solo se producen matanzas, también robo de tierras a cristianos por parte de los grupos terroristas islámicos. Es lo que nos ha adelantado el exfuncionario del Departamento de Estado en esta entrevista. Lo que vemos en Nigeria es que el presidente ha pasado a la acción basándose en sus preocupaciones. Expresó su preocupación por el trato que reciben los cristianos nigerianos. El país sufre violencia religiosa. Durante décadas ha habido violencia interreligiosa por parte de musulmanes a cristianos en Nigeria. Para cualquiera que siga la situación concreta de Nigeria, los cristianos han sido asesinados, no solo por una cuestión de fe, también por el dominio de tierras. Esa es otra de las causas de este problema, las disputas territoriales. Y es que las cifras son alarmantes. Solo en lo que llevamos de 2025 en este año, más de 7.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria y, como decimos, otros cientos de miles han sufrido desplazamientos en países también africanos como Sudán. Hemos resumido las cifras en la siguiente nota. En África asistimos a un genocidio silencioso contra los cristianos. Solo en 2024, más de 4.500 cristianos murieron por profesar su fe en 12 países del Sahel. 114.000 personas huyeron de sus hogares, 1.700 iglesias resultaron dañadas. En Sudán ya son 150.000 los cristianos asesinados de manera cruel en la guerra de los últimos 3 años. En Nigeria han asesinado a más de 7.087 cristianos en el 2025. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria. Roberto, el exfuncionario se pronunció también sobre la situación en Venezuela. ¿Qué dijo específicamente sobre que el gobierno de Estados Unidos mantiene, en este caso, conversaciones internas sobre su posible cambio de régimen en este país suramericano? Así es, mucha atención porque NTN 24 pudo confirmar en conversación con el exfuncionario del Departamento de Estado que en estos momentos aquí en Washington se están llevando a cabo conversaciones políticas al más alto nivel sobre un posible cambio de régimen en Venezuela. Dice en declaraciones a este canal Jared Bell que el gobierno de Estados Unidos contempla todos los escenarios posibles para el día en el que eventualmente Nicolás Maduro caiga del poder, y que esa transición hacia un nuevo régimen podrá llevarse a cabo sin la necesidad de una intervención, de una invasión terrestre. Escuchen. No creo que la administración sea capaz de llevar a cabo una invasión militar total de Venezuela y no creo que eso vaya a suceder, pero Washington sí está buscando un cambio de régimen. La otra cara de la moneda es preguntarnos, ¿qué ocurre si hay un cambio de régimen? Tenemos precedentes como es el caso de Irak particularmente, pero lo hemos visto también en otros lugares del mundo, en los que Estados Unidos ha llevado a cabo cambios de régimen. Así que creo que esa es una gran pregunta. ¿Qué pasaría después? Por lo que he leído recientemente en informes, la administración Trump ha iniciado conversaciones sobre qué hacer después de un cambio de régimen y cómo sería.
En esta misma conversación con NTN24, el exfuncionario del Departamento de Estado se refirió también a la influencia de China y Rusia sobre América Latina a través de su conexión directa con el régimen de Venezuela. Hizo mención a la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hubo esta misma semana, en la que China pidió a Estados Unidos respetar el derecho internacional en referencia al despliegue que llevan a cabo en el Mar Caribe. China, un país que acumula denuncias por haberlo violado, por ejemplo, en su política de presión a Filipinas o Taiwán. Venezuela tiene una relación muy estrecha con Rusia y China, pero creo que cualquier tipo de autorización o caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no llegará muy lejos, aunque China ha condenado la incautación de buques y también las acciones militares. Yalena, como recordarás, en noviembre de este año la Casa Blanca publicó su nueva política de seguridad nacional y ahí hacían mención clara a que el objetivo de Donald Trump es recuperar la influencia de Estados Unidos en todo el continente americano a través de la llamada doctrina Monroe. Pues bien, parte de esa doctrina implicaría expulsar a los tentáculos de Rusia y China en el continente, tentáculos que entran a través de Venezuela. Yalena. Roberto, muchísimas gracias por esta información y muy bien lo señalas tú, ya era una advertencia que había dicho unos meses antes el presidente Donald Trump. Y Nigeria, donde se registró este ataque de blanco de grupo terrorista Estado Islámico, es un país de África Occidental y su capital es Abuya. La nación tiene una población de aproximadamente 737 millones de habitantes. Tiene una democracia representativa federal con un sistema presidencialista y una legislatura bicameral. Los cristianos en ese país representan el 46,3% de la población. Saludamos a esta hora a Jorge Gómez, oficial de la Armada en la Reserva, ex miembro del Servicio de Inteligencia de España, además es el presidente de la empresa de inteligencia privada High Strategies Intelligence. Está con nosotros desde España. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Es un gusto. El presidente Donald Trump ha justificado los ataques alegando una persecución y masacre sistemática de cristianos en Nigeria, algo que el gobierno nigeriano ha negado en reiteradas ocasiones. ¿Estamos, le pregunto, ante una motivación genuina de protección religiosa o ante una narrativa política, la del gobierno de Estados Unidos, que encubre, podría ser, objetivos geoestratégicos y políticos más amplios? ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, yo creo que estamos ante una narrativa política, como todo aquello que mueve Donald Trump, tiene unos intereses detrás que nada tienen que ver con el título que ponen a las acciones, ¿no? Estas masacres, es verdad que se producen estas masacres, es verdad que el gobierno nigeriano no puede o no es capaz de hacer nada en contra. Y los estadounidenses han encontrado pues una nueva justificación para hacer una acción de fuerza unilateral que está relacionada con la política exterior que están desarrollando, una política de conseguir objetivos por medio de la fuerza. No seré yo quien justifique el terrorismo islámico, creo que se merecen todo el castigo que pueda dársele, pero creo que vivimos tiempos en los que el derecho internacional está siendo socavado constantemente. Usted lo acaba de mencionar, conseguir objetivos por medio de la fuerza. ¿El cartel de los soles podría ser uno de esos objetivos que el presidente Donald Trump y su gobierno quieran conseguir a través de esta vía, de la fuerza? Sí, por supuesto, estamos viendo cómo quiero decir, partimos otra vez de la base de que no voy yo a justificar el narcotráfico ni ninguna de estas cuestiones, pero partimos de ataques que tienen poca explicación, es decir, de repente vemos cómo se bombardea o se aniquilan lanchas que los atacantes dicen que son lanchas de narcotráfico y los demás nos lo creemos y ya está. Evidentemente que pueden serlo y generalmente lo serán, pero tampoco somos conscientes de si se equivocan, si cometen un ataque contra un objetivo que no lo era,
Es decir, toda esta época de incertidumbre no garantiza que vayamos por el camino de la contención y del derecho internacional. Está claro que a los criminales, a los terroristas islámicos, hay que atacarles y que sufran las consecuencias de sus actos. Pero también está claro que nosotros no somos como ellos, porque si hacemos lo mismo que ellos, entonces somos ellos. Señor Gómez, vuelvo al tema de ese ataque de Estados Unidos contra el Estado Islámico en territorio de Nigeria. El Pentágono afirma que estos bombardeos se realizaron además con el visto bueno del gobierno nigeriano. Desde el punto de vista de lucha antiterrorista, ¿qué implica realmente esta cooperación y qué riesgo puede generar, por supuesto, para la estabilidad interna de Nigeria el que estén trabajando juntos Estados Unidos y el gobierno de Nigeria? Sí, pues evidentemente implica mucho riesgo para el propio gobierno. No cabe duda de que han sido ataques quirúrgicos, es decir, disponían de información fidedigna de dónde estaban las bases o los asentamientos de Estado Islámico, los atacaron con precisión y eso requiere, como digo, de tener información sobre el terreno. Pero el gobierno nigeriano se va a ver afectado porque estos grupos considerarán que han facilitado el ataque los gobernantes de Nigeria, ¿no? Tampoco debemos descartar, porque la geopolítica mundial en estos momentos está en una situación un poco extraña, porque Nigeria también está en la franja del Sahel, ¿no? Y el Sahel está siendo absolutamente desestabilizado por Rusia y sus fuerzas de mercenarios. El Africa Corps, que ahora llaman a lo que era el antiguo Wagner. Y en cambio en Ucrania, Rusia es aliado de Estados Unidos. Cuestiones extrañas, desde luego. Muy bien, es Jorge Gómez, oficial de la Armada en la Reserva, exmiembro del Servicio de Inteligencia de España y presidente de la empresa de inteligencia privada High Strategic Intelligence. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos su opinión sobre esto que pasó en Nigeria. Feliz tarde. Gracias a ustedes por contar conmigo.